Seguramente que sí. Sí, profe, se escucha bien. Muy bien. Bueno, el ejercicio para realizar hoy, les mandé ahí un correo para que lo tengan en cuenta, que el ejercicio que vamos a dar se llama Química, cuya fecha de cierre de ejercicio ha operado el 31 de marzo. Y para este ejercicio que vamos a tratar es 31 de marzo del 2020. Vamos a hacer los ajustes correspondientes partiendo del estado contable, como siempre, para llegar a lo que es el balance impositivo y de esa manera determinar el impuesto a las ganancias. Entonces, voy a poner en pantalla, yo voy a ir viendo los puntos del enunciado y vamos a tener en la pantalla lo que es la solución. Entonces, vamos a la explicación de lo que va a ser. A ver, un segundo. Acá. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer una hoja de trabajo en la cual tenemos a dos columnas, columna 1 y columna 2. En la columna 1 van a ir todos los conceptos por los cuales vamos a disminuir del balance contable para así llegar al balance impositivo. Entonces, lo tenemos acá en pantalla. Ahí está. Bueno, química. Recordemos entonces que la fecha de cierre del ejercicio es 31 de marzo del 2020. Este ejercicio dio comienzo el 1 de abril del 2019. Dentro de lo que nos da el estado de resultados contable, vemos que la ganancia final fue de 1.636.000, que lo tenemos acá, 1.636.466. Entonces, 1.636.466 es la ganancia del ejercicio, que lo traigo del estado de resultados. El primer ajuste que hago es, en este caso, el impuesto a las ganancias, porque o parto de 1.636.466 y vuelvo al estado impositivo lo que se restó de impuesto a las ganancias, que es 701.342, o bien parto de la ganancia directamente del ejercicio o del quebranto del ejercicio. Es lo mismo. Parto de 2.337.000 o parto de 1.636.000, que es el resultado final del estado de resultados contable, a lo que voy a volver como ajuste el impuesto a las ganancias, ya que la ley no me permite la deducción del impuesto a cargo del contribuyente. En este caso, contribuyente, persona jurídica, sociedad anónima. Dentro de la primer referencia, y como yo les digo, siempre traten por una cuestión de no perderse dentro de todo el esquema de lo que tiene el enunciado, es ir marcando las distintas referencias y por sobre todo acá, cuando cierra el ejercicio. A ver,
que les presento en pantalla cómo yo me organizo para el enunciado. ¿Lo ven? O sea, tengo presente cuándo es el cierre del ejercicio para los ajustes que voy a hacer y voy marcando las distintas referencias porque eso van a formar parte del ajuste. La primera referencia, la número 1, me lleva a que dice ventas de mercaderías de reventa. La empresa lleva un sistema de previsión contable para devoluciones cuyo incremento anual se resta de la cifra de ventas. La citada previsión ha presentado el siguiente movimiento durante el ejercicio fiscal. O sea, este movimiento es un movimiento contable, a lo que entonces lo relaciono con lo que me permite la ley de impuestos a las ganancias. Hay una devolución que está cargada a la previsión. Si está cargada a la previsión, entonces lo primero que voy a hacer, esa devolución, que es una devolución del ejercicio, me lo permite la ley y entonces voy a llevarlo a columna 1 porque voy a restar del estado de resultado. Y por el otro lado, tengo la constitución del ejercicio, que esta constitución del ejercicio, sí, lo devuelvo y lo llevo a la columna 2. O sea, invierto lo que es el asiento contable para llevarlo impositivamente. Por el otro lado, me dicen que dentro del punto B, donde yo tengo todo referido a las ventas del estado de resultado, dice que incluye 55.000 por una venta de mercaderías entregada y facturada con fecha 28 de febrero del 2020. Recordemos, nuestro cierre del ejercicio es 31 de marzo del 2020. Quiere decir que cuando acá me está hablando de que incluye la venta, y esta venta se realizó el 28 de febrero del 2020, está dentro del ejercicio que estamos tratando, cuyo importe se percibirá en 11 cuotas de 5.000 pesos cada una, la primera de las cuales venció el 15 de marzo del 2020, este ejercicio. El cliente no ha cancelado dicha cuota al cierre, o sea, el 31 de marzo del 2020, que es la primera cuota de las 11 cuotas que hizo esta venta. Pero como estamos tratando tercera categoría, y la tercera categoría va sobre lo devengado y devengado exigible, y recordemos lo que nos dice el artículo 24 y también esto que nos lleva al 65 del decreto reglamentario, la tercera categoría vamos sobre también el devengado exigible, siempre y cuando supere los 10 meses y esto se produzca en 2 ejercicios, Entonces yo tengo, porque si no estaría comprendido dentro del mismo ejercicio que estoy tratando. Entonces, en este caso son 11 cuotas, donde la primer cuota vence justamente el 15 de marzo del 2020 y nuestro ejercicio finaliza el 31 de marzo. Al ser más de 10 cuotas, puedo ir por el devengado exigible. Entonces, si bien dice que no se ha cancelado dicha cuota, voy sobre lo devengado. La ganancia bruta de la operación, que es el punto que me interesa, es de 5.500 pesos. Se pactó expresamente que la operación no devengará intereses. La empresa no ha efectuado operaciones como la presente y optó por utilizar el método previsto en el cuarto párrafo del inciso A del artículo 24 de la ley,
por lo cual deberá mantenerse esta opción por el término de 5 años. Si yo tengo que partir entonces de la ganancia bruta que genera esta operación. La ganancia bruta que genera esta operación es de 5.500. ¿Para cuánto? Para 11 cuotas. ¿Cuántas cuotas yo tengo dentro de este ejercicio como un devengado exigible? Porque la primera cuota venció el 15 de marzo, más allá que no se haya pagado. Una sola cuota. Entonces, si bien en el balance se determinó toda la utilidad, los 55.000, dentro de este ejercicio, a mí me permite, mediante el artículo 24, este devengado exigible. Entonces, tengo dos opciones para presentarlo dentro de mi cuadro que hace a un bosquejo de lo que yo voy a tratar después para llevarlo a la web, porque esto es solamente una planilla de cálculos, donde yo cada uno de estos conceptos después lo voy a poner en la web de acuerdo a la clave fiscal que tiene el contribuyente. Entonces, incluidos los 55.000 en este balance, o sea, está dentro del 1.636.000, puedo demostrar este ajuste de dos maneras diferentes. A ver, vamos a la más simple para que ustedes se ubiquen. Como los 55.000 están dentro de 1.636.000, yo lo devuelvo y para devolverlo hago lo contrario a lo que hice contablemente y llevo los 55.000 a columna 1. ¿Y qué es realmente por el devengado exigible? Las cuotas que corresponden a este ejercicio. Iba a ser una sola cuota, porque exigible para este ejercicio que finaliza el 31 de marzo del 2020 es una cuota. Entonces, los 55.000, mejor dicho, el resultado, la ganancia que me dio esta operación, que son los 5.500, lo divido por 11 y yo sé que una sola cuota va a estar dentro de este ejercicio. Entonces, directamente anulo en columna 1 los 55.500 y llevo solamente a columna 2 la ganancia de una sola cuota. Y una sola cuota es 500 pesos. Entonces, una forma de demostrar este ajuste es a columna 1 los 5.500 y a columna 2, que es el devengado exigible para este ejercicio, una sola cuota que hace a 500 pesos. En definitiva, el ajuste que va a dar como resultado. Si yo tengo en columna 1 5.500 y en columna 2 el devengado exigible de una cuota de 500, la diferencia es igual a 5.000. O sea, demuestro de una u otra forma donde yo voy a llevar la utilidad que no es exigible, que son 10 cuotas, a la columna 1 y de esa manera es la segunda opción de demostrar este ajuste. ¿Se entendió? Espero respuestas. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Uno u otro. ¿Estamos? Yo, por ejemplo, lo hubiese resuelto
haciendo lo siguiente, 5.500 a columna 1 y los 500 a columna 2. No tengo dudas que no me equivoco de columnas en la diferencia donde van a poner. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en el parcial muchas veces el cálculo está bien, pero entran en la confusión en qué columna ponen. ¿Está? Entonces, de esta manera es como que si fue una utilidad en lo contable, tengo que hacer lo contrario para anularla. Llevo los 5.500 a columna 1. ¿Y qué es realmente lo que me queda como devengado exigible? Una cuota. Entonces, ¿eso a dónde va a ir a parar? A la columna 2, que es la que suma. Bueno, vamos al punto C dentro de ventas y me dice, dentro del concepto ventas, se incluye el beneficio por la compra-venta de un activo no amortizable. Es un cuadro de un pintor famoso del siglo pasado de Brasil. El negocio se realizó en el mes de marzo del 2020, mes en que finaliza mi ejercicio, adquiriéndose el cuadro en 30.000 y vendiéndose a un coleccionista del Brasil en el mismo mes de compra en 100.000, arrojando una utilidad de 70.000. Perfecto. En el estado contable lo ha puesto como una ganancia, pero acá, como tenemos que diferenciar ganancia de fuente argentina con ganancia de fuente extranjera, entonces, si bien estaba dentro de 1.636.000 en el estado de resultados contable, yo lo voy a detraer y para detraer voy a columna 1 y voy a llevar a una tercer columna donde va a estar todo lo que hace a tanto ingresos como gastos, pero que corresponden a fuente extranjera. Entonces, hago mi ajuste, saco los 70.000 de 1.636.000 y lo llevo a la columna como una utilidad, pero de fuente extranjera. Luego tengo la parte en el punto 2 que hace a mi planteo en el punto 2, que es el costo de venta. Y dentro del costo de ventas, yo tengo la empresa valúa sus inventarios de bienes de cambio por el sistema de valores corrientes en plaza al cierre de cada ejercicio contable. Se cuenta con la siguiente información y ahí me da el inventario inicial. Tengo una evaluación contable y tengo ya la evaluación impositiva, donde veo que la evaluación contable de 1.200.000 es menor a la evaluación impositiva, que es de 1.400.000. Recuerden cuando vimos el sistema de evaluación, que entonces cuando la existencia inicial contable era menor que la impositiva, la diferencia va a ir a columna 1. Entonces, directamente, evaluación impositiva menos evaluación contable, la primera, la impositiva mayor que la contable, la diferencia a columna 1. Pero ahora me dice con respecto al inventario final, que yo tengo una evaluación contable de 2.700.000, pero la evaluación impositiva me dice a determinar. O sea que tengo que determinar cuál es la evaluación, de los cuales ustedes recuerdan todo lo que vimos, el artículo 56, para productos terminados, en proceso, dentro de eso estaba la hacienda, cementeras, etcétera, etcétera. De acuerdo entonces a todo lo que vimos del artículo 56, voy a evaluar los distintos productos que son: producto A, 100.000 unidades.
El precio unitario de la unidad compra del periodo, que es 1 de febrero del 2020, dentro de los 3 últimos meses del cierre del ejercicio, 15 pesos. Entonces, tengo la evaluación del producto A en 100.000 por 15, en la del producto B, que también me dice que tiene 30.215 unidades. La última compra se realizó el 24 del año anterior y el costo ascendió a 85. Es el mismo valor que tiene al final del ejercicio, lo tomo a ese valor, eso me da 2.568.000. Y después tengo que el costo unitario en plaza del producto A, que es lo que yo tengo que comparar, es 20, o sea, superior, y del producto B es 87, como dato. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar impositivamente el producto A y B y compararlo con la evaluación contable. Esta evaluación impositiva a mí me dio 4.068.275, mientras que la evaluación contable es de 2.700.000. La evaluación impositiva resultó ser mayor que la contable. Del inventario final. En el inventario final, cuando la evaluación contable es menor que la impositiva, es al revés lo que me pasa con el inventario, si es el inventario inicial, va a ir a columna 2, la diferencia. Entonces, esa diferencia de evaluación del inventario final, donde la evaluación impositiva es mayor que la contable, dicha diferencia va a columna 2, que es 1.283.000. Muy bien. Después tengo los honorarios de directores y el Consejo de Vigilancia. Eso está dentro del punto 3. Y cuando yo voy al punto 3, ya estoy metida dentro del cuadro de gastos. O sea, desde el punto 3 al punto 13, ya todos estos conceptos estarían dentro del cuadro de gastos contables. Estos honorarios de directores y consejo de vigilancia dice que corresponden a pagos efectuados por la empresa a cuenta de honorarios, de acuerdo a lo que disponga la asamblea ordinaria que tratará los estados contables y demás documentación correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo del 2020. Si estamos dentro del cuadro de gastos y contablemente ya lo tomó como un gasto, no es así. ¿Por qué? Porque la asamblea todavía no se reunió, no es un gasto, sino acá estamos frente a un crédito a favor de la empresa que corresponde a un adelanto, en todo caso, de honorarios. Por lo tanto, lo voy a sacar como gasto y lo voy a devolver porque no es un gasto, es un crédito. Entonces, esos 14.250 del cuadro de gastos no es gasto, no lo puedo deducir, es un crédito, es un activo y entonces lo llevo a la columna 2. Sigo con el cuadro de gastos y me habla en el punto 4 de honorarios por servicio. Incluye los siguientes conceptos. Honorarios al estudio contable e impositivo, honorarios a profesionales. Me permite la ley siempre que sean para mantener o obtener la ganancia grabada, me permite. Por lo tanto, contablemente, ¿qué hizo? ¿Lo dedujo como gastos? Sí. ¿Impositivamente me permite este gasto? Sí. Por lo tanto, sí, no hay ajuste.
También me dice que tiene honorarios al doctor litigio por trámites de adopción que le encargara el gerente general de la sociedad que fueron abonados el 15 de marzo del 2020, antes del cierre, y reintegrados por el gerente el 20 de junio después del cierre. A ver, ¿qué hizo la sociedad? Pagó a un abogado por un trámite de adopción, pero del gerente. La sociedad no hizo ningún trámite de adopción. Le pagó el trámite al gerente. Estamos igual que en el otro, no es un gasto de la sociedad, es en todo caso un adelanto o un préstamo a terceros. Bueno, acá lo vamos a considerar justamente porque pagó incluso después del cierre, o sea, devolvió después del cierre del ejercicio, por lo tanto, es un préstamo o una disposición de fondos a favor de tercero. ¿Y qué me dice la ley con respecto a la disposición de fondos a favor de tercero? En el 142 de la ley y en el 169 del decreto reglamentario me dice que sin haber acordado que esto no tiene intereses, al ser de terceros, una disposición de fondos, esto devenga un interés correspondiente a lo que consigna el Banco de la Nación Argentina al tipo comprador. Bueno, o sea que lo saco primeramente como gasto, no es gasto, o sea que lo devuelvo por columna 2, pero además yo tengo que liquidar esa parte de intereses por más que no se haya tratado. Dentro de lo que es el enunciado, nosotros tenemos después como datos adicionales, tenemos el coeficiente de actualización y tenemos que la tasa del Banco Nación, descuentos comerciales, es del 12% anual, para la aplicación del artículo 76. Eso es ya casi cuando termina el enunciado. Para aquellos que no han leído el enunciado, tienen ese dato ahí, a lo que es el 1% anual. Bueno, después tengo sueldos y jornales y cargas sociales dentro del cuadro de gastos. Y me dice, delantales escolares entregados en febrero del 2020 a la totalidad de los empleados con hijos que concurren a escuelas primarias. Recuerden ustedes que también forma parte del sueldo todo aquello que sea pagar cuota a los empleados, bueno, acá le dio delantales, o sea, me permite la deducción impositivamente. ¿Qué hizo contablemente? Y lo dedujo como un gasto. ¿Dedujo? Sí. ¿Me permite la ley de impuesto a las ganancias? Sí. Sí, sí, no hay ajuste. Dentro del cuadro de gastos tengo comisiones. Se trata de comisiones por ventas que la sociedad anónima abona a sus corredores por ventas realizadas en Brasil. Si bien contablemente lo dedujo como un gasto dentro del cuadro de gasto, pero al ser un gasto de fuente extranjera, o sea, producto de la venta en el Brasil, yo lo que voy a hacer es, voy a anular el asiento contable. Si lo tenía como gasto, contablemente lo restaba, yo lo devuelvo poniéndolo en la columna 2, pero sí en la columna de fuente extranjera lo voy a tomar como un gasto, o sea que en forma negativa, con signo negativo. Cuadro de gastos, nuevamente, punto 7. Intereses. Corresponde a intereses, siempre tienen que ver ustedes, si son punitorios, no me permite la ley. Resarcitorios. Y en cuanto a intereses resarcitorios, también puedo incluir intereses resarcitorios del impuesto a las ganancias. Bueno,
Eso es para recordarles. Intereses corresponde a intereses resarcitorios por pago fuera de término de declaraciones juradas del impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes al ejercicio. La ley de impuesto a las ganancias, acá es un gasto que dedujo contablemente. La ley de impuesto a las ganancias me permite la deducción. Si lo tomo como gasto, si me permite la ley de impuesto a las ganancias, no hay ajuste. Ahora vamos a la amortización. Tengo amortizaciones de bienes de uso correspondiente a los siguientes bienes de uso en existencia al 31 de marzo del 2020. Y me da un cuadrito donde me dice inmuebles, tengo una fecha de compra, tengo el valor de origen y tengo la vida útil. Tanto de inmuebles, muebles y útiles y de maquinarias. Como la forma más sencilla, es decir, todo lo que hizo contablemente lo devuelvo y hago mi amortización de acuerdo a lo permitido impositivamente. Entonces, si voy al cuadro de gastos dentro de amortizaciones de bienes de uso, yo tengo 16.458. Entonces, esos 16.458, me pasé. Acá. Esos 16.458 acá. Los devuelvo del cargo de resultados y voy a hacer el cálculo de las amortizaciones impositivas. Bueno, con respecto a inmuebles, miren chicos, para hacerla más sencilla, todo esto que es cálculo del 30, 35, bueno, nosotros tomamos que del inmueble de cuyo valor de origen fue de 0,65, el 85% es edificio. Listo. No voy a entrar con cálculos porque acá lo importante es llegar a tratar el ajuste en sí y la parte correspondiente al concepto. Yo sé que para los inmuebles solamente amortizo la parte del edificio. O sea, que de los 0,65 de su valor de origen, voy a amortizar la parte de edificio que corresponde a un 85% de ese valor. ¿Me siguen? A ver, acá voy a ir un poquitito, no sé por qué no quiere ir para arriba. Ahí está. Entonces, yo voy al... No voy nada acá. A ver. Quiero bajar. Ahí está. ¿Cuál va a ser el cálculo entonces por el inmueble? Tengo valor de origen 0,65, considero el 85% del edificio y lo multiplico por el índice de precios que cuando termina el enunciado justamente me dice en datos adicionales que el coeficiente de actualización al cierre, al 31 de marzo, respecto al mes de junio del 91, que fue la fecha de ingreso al patrimonio del inmueble, es de 288.865, o sea que ya me da el importe. A lo que entonces yo tengo valor de origen, el porcentaje correspondiente al edificio y el valor de actualización. Por cuánto se amortiza la propiedad anualmente, al 2% anual, o sea que acá tengo el 0,02. Esto me va a dar entonces que yo voy acá ya estoy en la parte impositiva, me permite entonces amortizar este inmueble y la amortización de este inmueble es de 3.192.
Atente una cosa, chicos, error común en los parciales. Ustedes hacen todo el cálculo de la amortización impositiva. Perfecto. Pero ¿saben lo que se olvidan? De anular el cargo contable. Y eso no está bien, porque recuerden que la amortización en el resultado contable ya está restando. Entonces yo tengo que devolverlo, este asiento contable lo devuelvo en columna 2 y ahí recién empiezo a hacer la amortización impositiva. No se vayan a olvidar primero de anular lo contable y ahí empezar a hacer la parte impositiva. ¿Qué otro bien yo estoy teniendo para la amortización? Tengo a los muebles y útiles. ¿Pero qué me pasa con los muebles y útiles? Fíjense que muebles y útiles tiene un valor de origen de 36.000, se amortiza en 10 años y la fecha de compra era el 2005. O sea, 2005, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, al 2014 ya estaba totalmente amortizado, por lo tanto, no tengo que hacer ninguna amortización impositiva. Y el otro bien que tengo como bienes de uso corresponde a maquinarias, donde la fecha de compra fue en el 2020 y tengo 10 años. Entonces, 2020 y yo estoy cerrando justamente el ejercicio 2020, por lo tanto voy a tener una sola amortización correspondiente al periodo 2020. ¿Pero qué me dice con respecto a esta maquinaria? Me dice, el valor de origen de la misma incluye 700 pesos, o sea que ese valor de origen de 4.700 tiene incluido 700 pesos por diferencia de cambio ocurrida en oportunidad del pago del saldo del crédito acordado y otorgado por el proveedor del exterior el 6 de febrero del 2020. Fecha de concreción de la operación 6 de marzo del 2020, que es todo en este ejercicio. Pero esos 700 pesos, en definitiva, ¿a qué corresponde? Corresponde a una diferencia de cambio. O sea, esos 700 pesos, si bien yo lo voy a deducir, pero no para una amortización. Yo no voy a amortizar sobre 4.700, que hay una gran diferencia. Yo voy a amortizar sobre el valor de lo que es la maquinaria, que es de 4.000 pesos. Entonces, como se amortiza en 10 años, entonces voy a tomar el 10% de esos 4.000 y la amortización impositiva será 400 pesos. Y esta diferencia de cambio que fue activada porque lo expuso contablemente como un valor del bien de 4.700, o sea que estaba activado, sí yo lo voy a llevar como una diferencia de cambio que en realidad se deduce como una pérdida. Y llevo entonces a columna 1 estos 700 pesos. Sigo con el cuadro de gastos y dentro de esto tengo el rubro alquileres. En alquileres me dice que corresponde al alquiler abonado por el inmueble que ocupa la sucursal de Brasil. Está dentro del cuadro de gastos, pero es de fuente extranjera. Entonces, por este alquiler, yo lo que voy a hacer es revierto en columna 2 lo que es el asiento contable y sí lo deduzco, pero en la columna de fuente extranjera. En el punto 10
dentro del cuadro de gastos tengo deudores incobrables. Chicos, este tema de deudores incobrables, véanlo dentro de todo lo que hacen a la normativa legal. Recuerden todo cuándo, qué condiciones tiene que haber para que sea un incobrable, y si es de escasa significación, que tienen que darse concurrentemente todos lo que la ley me determina, porque este seguro que es punto para ajustes en el parcial. Bueno, vamos a lo que es este ejercicio. Deudor, o sea, que como para que lo marquen en la ley, lo tengan en cuenta, y cuando es concurrente, todos los requisitos para tomarlo como deudor incobrable. La empresa imputa la incobrabilidad o imputa los incobrables impositivos directamente contra resultados. Los incobrables contables del año han sido los siguientes. Entonces, yo tengo que entrar a mirar primero, porque no hay una previsión para incobrable, o sea que acá no tengo cuentas de previsión de incobrable, pero sí tengo que ver si yo puedo deducir incobrables impositivos. Me dice que José Acosta, empleado de la empresa, al que en razón de acogerse a los beneficios de la jubilación, se le ha condonado el saldo de su deuda por un préstamo de 2.500. O sea, que contablemente ya lo dedujo como dentro del cuadro de gastos. Si bien no es un incobrable, que era el caso que tuvimos en otro ejercicio, creo que era en el de 4AC, no hace a la cuenta deudores incobrables. Pero impositivamente a mí me permite la deducción, ya sea como una gratificación al personal, y como esta gratificación estuvo pagada durante el ejercicio, entonces me permitiría esa deducción, no como un deudor incobrable, pero sí, o sea, no estaría bien la imputación de la cuenta contable, pero sí me permite su deducción. Contablemente está dentro del cuadro de incobrables, contable, lo dedujo. Impositivamente, tomándolo como gratificaciones al personal, entonces también me permite la ley. Por lo tanto, no hay ajuste. Ese es el razonamiento para tomarlo no como incobrable, sino como gratificaciones al personal. Después tengo otro dentro de la cuenta contable de deudores incobrables. Ramón Real, cliente que ha solicitado convocatoria de acreedores y su crédito fue verificado el 10 de febrero del 2020, que está dentro de este ejercicio. ¿Qué hay? Hay una convocatoria, y por sobre todo, ¿qué se hizo? Ya se verificó el crédito. ¿Lo tomó como incobrable contablemente? Sí. ¿Me permite impositivamente tomarlo? ¿Está dentro de lo que la norma legal me permite para tomar como incobrable? Sí. Por lo tanto, no hay ajuste. Y tengo el tercero que me dice, Ana Fuego, cliente que ha sufrido un siniestro que destruyó su negocio y por lo tanto se declaró su quiebra. Eso es uno de los índices que me da la ley de impuesto a las ganancias. Contablemente, al estar dentro del cuadro de gastos, ya se imputó como incobrable. Y la ley de impuesto a las ganancias, al ser una quiebra, también me permite su deducción. Sí contable, sí impositiva, no hay ajuste. Les aclaro que para estos puntos donde no hay ajuste, ustedes en el parcial no es que dejan libre el espacio. A lo sumo van a poner
no existe ajuste, porque si no, el docente no sabe si ustedes al azar dejaron libre o realmente analizaron el caso y por eso es que no pusieron ningún resultado. Punto número 11. El saldo de la cuenta, y cuando estamos hablando del punto número 11, estoy dentro del cuadro de gastos en impuestos y tasas. El saldo de la cuenta se compone de la siguiente manera. O sea que todo esto ya llevó contablemente a una deducción. Impositivamente tengo que ver si todo esto corresponde considerarlo como un gasto para la ley de impuesto a las ganancias. Y digo, impuesto a las ganancias abonado por cuenta de tercero. Cuando me dice por cuenta de tercero, más allá ya de leer el asterisco, me dice el gasto abonado por el cual se pagó este impuesto y es deducible. Y estos son salidas no documentadas. Es el impuesto a las ganancias de un tercero. Que eso sí me permite la ley de impuesto a las ganancias su deducción. Impuestos sobre los ingresos brutos devengados en el año 2020. ¿Me permite la deducción de impuestos a los ingresos brutos? Sí, me permite. Impuesto a las ganancias abonados en Brasil. Bueno, en este caso, nosotros estamos frente a un impuesto análogo, en todo caso, que no sabemos si vamos a poder deducir porque esto tiene un tope, ¿no es cierto? Entonces, este impuesto a las ganancias abonados en Brasil, por el momento no lo vamos a considerar como gastos, por el momento. Por lo tanto, lo voy a llevar a columna 2 y lo voy a tratar una vez que yo cierre todo lo que hace la ganancia de fuente argentina y a la ganancia de fuente extranjera, como para saber si yo puedo detraer esos 2.350. Por el momento, yo lo que hago, lo llevo a la columna 2, no acá, porque todavía yo no sé si lo voy a poder deducir. Y por el otro lado, tengo intereses resarcitorios también por pago fuera de término de una posición de IVA. Es resarcitorio, la ley también me lo permite. Intereses punitorios. Esto no importa de qué impuesto sea, pero no me lo permite. Entonces, estos 747 no pueden ser imputados como gastos impositivamente. Se lo imputó contablemente, por lo tanto, lo devuelvo por columna 2. El punto número 12 me habla del cuadro de gastos de indemnizaciones por despido. Contablemente, se ha constituido una previsión para despidos. El movimiento de la previsión del ejercicio es la siguiente. Me da un saldo inicial de la previsión, los cargos del ejercicio, que es lo que yo tengo que tener en cuenta, este cargo del ejercicio, que este cargo del ejercicio va a ir ¿a qué? Para anularlo, a la columna 1. Y tengo que tengo una constitución de previsión del ejercicio, que en este caso, entonces, estos 6.200, acá a ver, vamos a ir un poquitito más abajo, acá. Voy a anular el cargo contable de esta indemnización por despidos, que es el cargo contable, y por otro lado, la provisión, que no es deducible. Acá tengo, no es deducible,
y por lo tanto va a ir dentro de la columna 1. En el punto número 13, que tengo en el cuadro de gastos, gastos varios. Y a ver de qué se trata. Los gastos varios, siempre que sean para mantener y obtener la ganancia grabada, yo los puedo deducir. Los conceptos son papelería, puedo deducir, teléfono, puedo deducir, y gastos en Brasil, también puedo deducir, pero son gastos en el exterior. Por lo tanto, ¿lo deduzco contablemente? Sí, pero yo lo voy a devolver porque ese gasto en Brasil va a ir a la tercera columna, que es de fuente extranjera, y en este caso los 1.864 va a ir a la tercera columna de fuente extranjera con saldo negativo. Lo que hizo acá en la solución de este ejercicio es el total de gastos, los 2.023 más 2.045 más 1.864, hace un total de 4.932. Entonces, no hacía falta, creo que en esto, que era muy sencillo, pero dijo, todo esto lo devuelvo. 4.932. Voy a revertir lo que es el contable y entro por columna 1 a deducir todo lo que me permite la ley. ¿Qué me permitió la ley? Lo de papelería, 1.023, por eso viene en columna 1. Lo de teléfono también deduce, pero al querer deducir los gastos de Brasil, que puede deducirlo, pero lo lleva dentro de lo que es fuente extranjera, y por eso este gasto de Brasil, como yo tengo acá en signo positivo lo que es ingreso y en signo negativo lo que son gastos, lo llevo con signo negativo porque es un gasto a los gastos de Brasil en esta tercera columna que hace a todo lo que sea de fuente extranjera. En el punto 14, ahí ya terminó el cuadro de gastos. Ahora el punto 14 va sobre lo que hace al estado de resultado y me lleva a otros ingresos. Y dentro de otros ingresos yo tengo 825.000. ¿De qué se trata? Se trata, me dice, de dividendos. Por revalúo contable percibidos en efectivo, pagados por una sociedad anónima argentina por 625.000. Y B, de una sociedad brasilera por 200.000 provenientes de utilidades líquidas y realizadas. Bueno, aquí yo tengo, por un lado, dividendos. A ver qué se me fue. Yo tengo, por un lado, dividendos de otra sociedad que son de fuente argentina. Ya tuvimos un ejemplo de esto y entonces estos dividendos y demás soporta la sociedad principal que distribuye los dividendos, soporta el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, si contablemente lo puso como ingresos, yo lo voy a sacar por columna 1 a todo lo que hace a, primero, el total, los 825.000 que hace a la cuenta de ingresos, y de esto voy a llevar a columna 2, que sí van a estar grabados los ingresos provenientes de los dividendos de fuente extranjera. Acá dentro de la solución ya van teniendo los artículos a los cuales ustedes vayan marcando dentro de su ley y leyendo, no es solamente marcando, porque llegado el momento del parcial no se van a poner a leer el artículo, o sea, lo marcan a los fines que ustedes
sepan ubicarlo más fácilmente, pero ustedes ya saben de qué se trata el artículo. Dentro del punto 15, que también lo tengo dentro del estado de resultados, ya no más cuadro de gastos, yo voy a tener a otros egresos. Y dentro de los egresos, contablemente con signo negativo, tengo 60.000. ¿De qué se trata? La asamblea unánime de los 10 accionistas que reúnen el 100% del capital de la empresa se reunieron vía satélite por internet a través de la plataforma Google Meet y además contrataron los servicios de una escribana pública para que protocolice la reunión asamblearia que se realizó el 20 de septiembre del 2020. Más allá que me diga fuera de los plazos legales, y en realidad se reunió la asamblea más allá de los 5 meses que me hubiese permitido a mí, en el caso en que se hubiesen estos honorarios asignados en forma individual antes del vencimiento general de la declaración jurada, me hubiese permitido una deducción de honorarios. Pero si este ejercicio, como bien dice el enunciado, cerró el 31 de marzo, yo tengo abril, mayo, junio, julio, agosto, que seguramente el 15, 16, 17 de agosto es el vencimiento de la declaración jurada, agosto. Y acá la asamblea recién se reunió en el mes de septiembre. Entonces, al reunirse en el mes de septiembre, fuera de los plazos legales, la asamblea dispuso la siguiente distribución. Y ahí habla que distribuyó a directores, distribuyó dividendos en efectivo, las gratificaciones al personal, y me pone que las gratificaciones al personal se abonaron en octubre del 2020. Si se hubiesen abonado esa partecita, aunque fuera antes del 16, 17 de agosto, los hubiese podido considerar, porque acá ya estamos, ya cerró el balance. ¿Qué ajustes tengo yo después del cierre del balance? Los únicos ajustes que me permite la ley de impuesto a las ganancias para deducir. Honorarios a directores y síndicos, por supuesto que tiene una condición, y las gratificaciones al personal abonadas, siempre y cuando tenga también las condiciones que hayan sido abonadas antes del vencimiento general. No se dieron ninguna de estas dos cosas, porque corresponden a honorarios de directores de este ejercicio que estamos tratando y de gratificaciones al personal de este ejercicio que estamos tratando. Por lo tanto, yo no tengo posibilidades de deducción de honorarios de directores y síndicos y de las gratificaciones al personal por este ejercicio. Sin embargo, en el punto 17, que este punto en realidad no está dentro del estado de resultados porque ya hace a... estos serían datos provenientes del cierre del ejercicio. Me dice que la asamblea de accionistas, el 5 de septiembre del 2019, recuerden que cuando cierra este ejercicio que estamos tratando, 31 de marzo del 2020. ¿Cuándo se inició entonces este ejercicio? 1 de abril del 2019. Bueno, en el transcurso de este ejercicio y siendo el día 5 de septiembre, se trataron los estados contables del ejercicio anterior, el que cerró el 31 de marzo del 2019, y aprobó la siguiente distribución de resultados. Ahí entonces me da que tiene honorarios a 5 directores,
asignación individual proporcional de 21.000, si eran 5, entonces 4.200 cada uno. Y tengo dividendos en efectivo por 16.000. Y me dice, los honorarios a directores y los dividendos fueron abonados el 12 de octubre del 2020. Es por eso que en la declaración jurada anterior también transcurrieron más de esos 5 meses, por lo tanto no lo dedujo. No había forma que lo pueda deducir en la declaración jurada con cierre del ejercicio 31 de marzo del 2019. Pero sí lo puede deducir en este ejercicio. Puede deducir en este ejercicio porque corresponden a honorarios del ejercicio anterior, donde la asamblea se reunió fuera de término y dispuso la distribución de honorarios y pagó los honorarios en este ejercicio. Entonces, acá la utilidad contable, según el estado de resultados del 31 de marzo del 2019, el ejercicio anterior, fue de 232.000. Y el impuesto a las ganancias devengados fue de 10.000 pesos. Bueno, yo acá, en definitiva, para poder llegar a la deducción que corresponde del año anterior, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, tengo los honorarios de directores del año anterior, que hizo a una suma total de 21.000 pesos, a lo que entonces lo voy a sacar por columna 1. Ahora, fueron aprobados. A ver, si me muestra la última parte. No. Si fueron aprobados, como les decía, después del vencimiento de la declaración jurada, entonces sí puedo hacer la deducción con los límites que me marca la ley. El primer límite estaría dado por la utilidad contable, que fue de 232.000, pero me dice que había un impuesto a las ganancias devengado, o sea que yo tengo que tomar sobre la utilidad contable menos el impuesto a las ganancias. Y ese impuesto a las ganancias devengado era de 10.000. Utilidad contable por el 25%, eso me da 55.500. Este es el primer límite. Y el segundo límite, del cual yo tengo que comparar, tengo que asignados estuvieron 4.200 por 5, que eran los honorarios a directores. Recuerden que yo tengo que sacar, de acuerdo, eran 16.500 por cada uno, en este caso es 4.200 por 5 directores, es igual a 21.000. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo es como como los honorarios a directores que se dispusieron por el ejercicio anterior es de 21.000, a lo que yo entro a comparar en cuanto a, y de ahí tengo que tomar el menor, el primer límite me da 55.500 y el segundo límite, que es el asignado, es de 21.000, entonces tomo los 21.000. Otro dato a los que me da el balance, importante, me dice, ya al terminar el enunciado, el ajuste por inflación impositivo dio una ganancia de 600.000. Bueno, a lo que ustedes saben, acá, la parte pertinente al artículo 194, que yo puedo tomar ese ajuste por inflación hasta 1/6. Entonces,
yo lo que voy a hacer es tomar, lo voy a tener ahí en cuenta, hasta 1/6 de lo que es ese ajuste por inflación. Pero me dio, como me decía acá, el ajuste por inflación me dio ganancias. Por lo tanto, como me permite hasta 1/6, estos 600.000 dividido 6 lo voy a llevar a columna 2 como una ganancia. El ajuste por inflación, de acuerdo justamente a lo que me dice el artículo 194. Muy bien. Hasta este punto, yo tengo, partiendo del balance contable, todo lo que suma al balance contable, todo lo que resta al balance contable y todo lo que suma con respecto a fuente argentina. Entonces, para determinar el impuesto, sumo lo de fuente argentina más fuente extranjera menos los ajustes negativos de fuente argentina y a mí me da una ganancia neta de 2.986.000. A más C menos gastos B. Fuente argentina más fuente extranjera menos todo lo que deduzco de fuente argentina. Me da entonces una ganancia neta de 2.986.000, a lo que le aplico el impuesto del 30%, y esto me da un impuesto determinado de 895.831. Pero me queda algo. Me queda determinar si yo puedo deducir ese impuesto de fuente extranjera, que su deducción, ¿qué hice yo? Lo tenía en el balance. Sin embargo, yo lo pasé a la columna 2, que era de 2.350. Muy bien. Para hacer esto, yo lo que tengo que determinar es cuánto incidió lo que corresponde a los ingresos de fuente extranjera en el total del impuesto. Y para eso tengo que el impuesto sobre base argentina va a estar dado por 3.909.000 menos 1.156.000. Eso es lo que yo tengo de fuente argentina. ¿Cuánto me hubiese dado a mí si tenía que tributar el impuesto solamente sobre fuente argentina? Y a mí me hubiese dado un total, no lo saqué acá, los 825.903, profe, que está en la solución. Acá está, 825.903. Sin embargo, por comparación, ¿cuánto me incrementó el tener a mí fuente extranjera? 69.928. Si yo saco cuánto es el 30%, que es lo que me representa el tener fuente extranjera, ¿cuánto me hubiese representado de impuesto? Representan 20.978. O sea, que 20.978 es el tope de impuesto de los cuales yo puedo deducir con un impuesto análogo. Siempre y cuando, recuerden lo que dice la ley, que haya ¿cómo se llama? Convenio de reciprocidad, profe. Convenio de reciprocidad, no me salía el reciprocidad. Que exista convenio de reciprocidad, que con Brasil existe. Por lo tanto,
ese impuesto que ya retuvo Brasil y que es de 2.350, yo podía ver hasta un total de 20.978, que hace el 30%, yo hubiese podido hasta 20.900 haber podido deducir. Pero, ¿qué me retuvo como impuesto Brasil? 2.350. El tope estaría dado por el 30%, que significa la diferencia de determinar lo que es de fuente, el total de fuente argentina más extranjera, menos lo que es solamente de fuente argentina. Entonces, ahí sí estoy en condiciones de decir, del impuesto del 30%, como un pago a cuenta, yo tengo los 2.350, y como acá no me habla de anticipos que se hayan realizado, ni tampoco me habla de retenciones ni percepciones sobre el impuesto a las ganancias sufrido, entonces me queda un impuesto a pagar de 893.481,80. Si yo tengo que determinar los anticipos, ustedes no vayan a olvidarse de que en ese caso el primer anticipo, que significa un 25%, y después tengo 10 anticipos posteriores que representan el 8.33%. Bueno, así finalizamos este ejercicio, que también tiene ajustes de otro tipo, pero de otro tipo refiriéndome a lo que fue 4 haces, que era un ejercicio con mucho